Continuando con el tema de investigaciones, veremos en este capítulo cómo se hace el diseño metodológico. Este es el tercer paso. Debemos recordar que primero debemos encontrar el problema de investigación y, como segundo paso, determinar los objetivos de investigación. Debe pensarse que la metodología es la serie de pasos que daremos para poder conseguir la respuesta a la pregunta de investigación. Por tanto, debe estar directamente relacionada con los objetivos y con la solución de la pregunta de investigación. De manera sencilla, se debe pensar que el diseño metodológico describe qué y cómo se hará durante la investigación para resolver el problema de investigación. La metodología de investigación suele dividirse en dos grandes enfoques: cuantitativa, basada en estadística, y cualitativa, que permite una comprensión global del fenómeno de salud. Desde el punto de vista de la epidemiología, que busca generar evidencia basada en datos, la investigación cuantitativa es la base de su forma de investigar. Por lo tanto, en los métodos cuantitativos es en los que nos centraremos en este capítulo. Aunque existen diferentes formas de clasificar las investigaciones, se puede de manera sencilla pensar que la investigación cuantitativa tiene tres objetivos básicos: describir la realidad, que son los estudios descriptivos, que pueden dividirse en ecológicos y transversales; analizar la relación que existe entre las diferentes variables para buscar una explicación causa-efecto, como son los estudios caso-control y de corte; o manipular variables, como corresponde a los ensayos experimentales, es decir, a los ensayos clínicos y a los ensayos comunitarios. Los estudios descriptivos deben ser considerados como una foto del momento. La población que tenemos capturada participa una sola vez en la investigación. En ellos describiremos e identificaremos variables. Esto no implica que no se haga análisis. De hecho, un estudio descriptivo realiza un análisis y genera hipótesis iniciales sobre por qué o cómo ocurren los fenómenos. Sin embargo, tiene limitaciones. Al no conocer exactamente los momentos en que ocurren las diferentes variables, es difícil establecer una relación causa y efecto. Y tampoco se puede predecir lo que podrá pasar después, ya que no sabemos qué pasa antes de que nosotros realicemos el estudio, ni qué pasa con cada sujeto después de la intervención. Es decir, no conocemos el progreso de las enfermedades o del fenómeno de salud que estamos investigando. Clásicamente, los estudios descriptivos se dividen en dos: los totalmente descriptivos, o llamados también ecológicos, y los analíticos, en los cuales se analizan las variables dentro de una población que permite generar hipótesis. Como todo participante da o aporta datos en un solo momento del tiempo, también son conocidos como estudios transversales. Los estudios analíticos buscan establecer una relación de causa o factores con un efecto. Debemos recordar para esto que los factores están siempre antes que el efecto. Por ejemplo, antes de que una persona se vuelva obesa, debe haber un consumo de dieta alta en grasa, sedentarismo, exceso de redes sociales o otros factores que ocurren antes de que la persona esté obesa. La mejor manera de establecer la relación causa-efecto está relacionada con los estudios de corte. En ellos tomamos una población inicial de características similares y la seguimos en el tiempo, durante días, semanas, meses o años, hasta que en esta población ocurra cambios. Se analiza en estas dos poblaciones en la que ocurrió o no ocurrió un cambio de estado los diferentes factores que pueden estar presentes. Los factores que son comunes en proporción en ambos grupos no tienen influencia ni positiva o negativa para el cambio. Sin embargo, aquellos factores que están presentes
en mayor medida o solo en el grupo que cambió, significa que este factor influye en este cambio. Y aquellos que están solo presentes en los que no cambiaron son los que permiten conservar el estado inicial. Viendo en un ejemplo, imaginemos que queremos saber cómo durante la carrera de medicina existen factores que influyen en el peso de los estudiantes. Un modelo de corte implicaría tomar estudiantes de primer año, todos saludables, y seguirlos en el tiempo hasta su egreso en el internado y detectar en ellos quiénes mantuvieron su estado de peso saludable y quiénes pasaron a la obesidad. En este caso, por ejemplo, las personas que van al gimnasio pueden considerarse como un factor protector y que mantiene el peso de las personas. Por el contrario, si encontráramos un gran grupo de personas obesas con dieta de chatarra, implicamos que este es el factor de riesgo. Y si en ambos existen proporciones similares de aprobación de materias, por ejemplo farmacología, este factor no influye en el peso. Sin embargo, el seguir a las personas por largo tiempo puede ser difícil, costoso y puede generar pérdidas importantes de las personas reclutadas inicialmente. Por tanto, cuando queremos tener datos de manera más rápida, una solución es el modelo caso-control. Para esto, elegimos a personas que ya tienen la enfermedad y elegimos un grupo comparable de personas que no tienen la enfermedad. En ellos, veremos hacia atrás, preguntando los antecedentes. Los que sean comunes a ambos grupos no se considera un factor influyente. Aquellos que están solo presentes en los enfermos serán considerados factores de riesgo y aquellos que se encuentran principalmente en los no enfermos se considerarán factores de protección. En el ejemplo anterior, si no podemos seguir durante 6 años a los estudiantes, una opción sería tomar estudiantes obesos y estudiantes con peso normal y en ellos analizar los factores. Los modelos experimentales parten de un principio. Se arma uno grupo igual a un segundo grupo a otros brazos del estudio. La característica principal es que el grupo 1 es igual al grupo 2. En los experimentales manipulamos y modificamos realidades. Por lo tanto, a uno de los grupos añadiremos un factor diferente y estudiaremos después en el tiempo si ocurre un efecto relacionado o no con el factor que introducimos. Básicamente, es un estudio de corte en el cual manipulamos variables. Por ejemplo, si queremos probar la eficacia de una droga, armaremos dos grupos con enfermos de manera similar. A uno de los grupos añadiremos el fármaco y valoraremos si existe un cambio en la enfermedad. Esta proporción de pacientes con cambio se conocerá como la eficacia del fármaco y aquellos en los que no ocurrió un efecto se considerará fracaso terapéutico. Para ver si esto es o no un efecto del fármaco, veremos también los cambios en el grupo sin droga. Aquellos que presentaron un cambio podremos considerar que son parte de los cambios naturales o un efecto placebo y el grupo sin cambio es lo que esperaríamos encontrar. En los ensayos comunitarios se maneja de una manera similar a un ensayo clínico. La diferencia es de que no podemos controlar todas las variables porque manejamos poblaciones enteras. Por lo tanto, una forma de hacer esto es considerar dos poblaciones, por ejemplo A y B, que no podrán ser exactamente iguales, pero que ambos tienen una característica principal. Por ejemplo, no tienen acceso a agua potable. En uno de ellos utilizaremos un método de cloración y veremos si tiene un efecto sobre las diarreas. Es evidente que en este modelo no podemos controlar todas las variables y por ende existen situaciones que podrán no ser atribuidas directamente a la cloración.